Joel, buen día por decirlo así. ¿Cómo te va, compañero? Bueno, saludo a nuestros televidentes y justamente el fallecimiento de este niño de 8 años causa indignación en el Alto Paraná porque un médico sale bastante contundente a cuestionar porque él fue enviado aproximadamente a casi 80 kilómetros de Ciudad del Este porque no había terapia intensiva supuestamente en los centros públicos y optaron por un centro de atención privado que está a 80 kilómetros y él eso cuestionaba, porque se podía haber atendido a este pequeño aquí a 6 kilómetros, a 3 kilómetros del centro asistencial. También, según él relataba, una presunta mafia de terapia intensiva, un contubernio entre los hospitales privados y hospitales públicos para direccionar pacientes para terapia intensiva. Vamos a compartir lo que decía este profesional médico bastante indignado. Murió un niño de 8 años. Un caso demasiado triste. Un niño llega al mediodía con todos los signos de estar con un shock séptico. Es una enfermedad que requiere inmediatamente el ingreso a terapia intensiva. Sobre todo por las condiciones en las que se encontraba este paciente. Se solicita la unidad de terapia intensiva al Servicio de Emergencia Hospitalaria, SEM, que ayude a la búsqueda de esa unidad. Le responden de que no hay ninguna unidad disponible en el país. Inicia lo que es el último recurso, que es la judicialización del caso para la remisión del paciente a un centro privado. Teniendo la oportunidad de enviar a un centro privado que quedaba a 6 kilómetros del Hospital Distrital de Franco, y teniendo lugar encima, se lo remite a otro centro que queda a 74 kilómetros del Hospital Distrital de Franco. Lo cual es inexplicable. Este chiquito esperó un montón poder tener esa atención en cuidados críticos y falleció en el camino a este centro privado. Me duele muchísimo porque no es la primera vez que sucede este tipo de cosas donde aparentemente se priorizan otras cuestiones más allá del paciente y se decide hacer el transporte del mismo por muchos kilómetros, por mucho tiempo, en vez de remitirlo a un lugar cercano. La judicialización es un recurso de socorro inmediato, no es una cuestión que se negocia. Por eso tendríamos que preguntarle a la doctora María Teresa Barán, ministra de Salud, y a la gente que dirige SEME, ¿cuáles son los criterios que utilizan para seleccionar el centro al que se tiene que ir el paciente? ¿Importa el paciente o importa el centro privado a donde se va? Tenemos que empezar a priorizar la vida, gente. Es demasiado triste decirle a alguien, señora, tu hijo se murió. Tenemos que ser más empáticos. Tenemos que tratar de ser mejores médicos. Dar lo mejor, porque todos los paraguayos se merecen eso. Encima ahora resulta ser de que ni el Hospital Nacional, ni en la Costa Ñu, ni en Encarnación se llamó a preguntar si había lugar en terapia. Directamente se me dijo, se tiene que ir al hospital privado porque no hay por y lugar en todos lados. Y ahora resulta ser que había lugar. Entonces, acá hay una mafia que está derivando los pacientes a un hospital privado para sacar beneficio. Me roban a mí, te roban a vos y le matan a un niño. Simpático, ¿verdad? Bueno, estamos hablando del doctor Juan del Puerto González, quien aparentemente atendió a este niño para posteriormente ser derivado a este centro privado, donde lastimosamente no llegó porque falleció por el camino. Está una niña de 11 años todavía en estado grave también y la abuela que se encuentran internadas por dengue. Y bueno, lastimosamente esto va desnudando de que todo se direcciona en nuestro país sin importar las consecuencias y es tan fácil que los hospitales públicos digan no hay terapia, pero de repente están por allí reservaditos para los amigos políticos de turno. ¿Qué situación? De hecho, como se dice, suele manejarse este escenario, esta situación.
entre los familiares de pacientes en los hospitales públicos, ¿verdad? Que y te ofrecen, van llegando y te ofrecen, ya mira que en hospital privado podés llevarle porque acá tal cosa, cuando ya está en terapia intensiva. Claro, y son horas críticas. Ese tipo de ofrecimiento se da, don Y el Silvio. tema de que el SEME, el sistema SEME es el encargado que tiene la obligación de buscar la cama de terapia intensiva, ya sea para un caso pediátrico o para un caso de adultos, ¿verdad? Sí. Y en este caso el médico fue contundente, fue lapidario. Y es gravísimo lo que él denuncia. Muy valiente Juan del Puerto, el doctor Juan del Puerto González. Él dijo, teníamos terapia, teníamos una cama para este niño a cada 6 kilómetros y por esas cuestiones inexplicables lo envían a un sanatorio privado a más de 60 kilómetros y en el trayecto fallece el chico. Exactamente. Y la cama que tenían a 6 kilómetros también era un hospital privado, tengo entendido. Según lo que él refería, sí. También es un hospital privado. Bueno, la gente de SEME tiene mucho por explicar en este caso, porque vamos a llegar nosotros al hospital distrital. Sí. ¿Y cuál va a ser la explicación de que se hizo todo el proceso, de que lo derivaron al paciente y lastimosamente falleció? Pero ¿quiénes hicieron las gestiones? La gente de SEME. Es allí donde tienen que explicar por qué no se optó por lugares más cercanos para rápidamente hospitalizar nuevamente a este pequeño. No puede ser que 80 kilómetros nada más había un hospital privado que pueda atender a este niño, teniendo en cuenta que la capital departamental está cargado de centros asistenciales privados. Realmente. Indignante. Y Joel, y el hospital donde ingresó por primera vez, digamos, de manera urgente este chico, es el Hospital Regional de Ciudad del Este. No había UTI allí, pediátrico. Bueno, estamos hablando del Hospital Distrital de Presidente Franco, donde llegó cerca del mediodía el domingo. Ya en horas de la noche él fallece camino a este centro asistencial que está en Santa Rita. 74 decía el doctor, pero en realidad si haces el tramo ya llegás a 80 kilómetros, por un poco distante está este sanatorio privado. Este es un niño de 8 años el que falleció. ¿Es cierto que la hermana también está muy grave, la hermanita? Bueno, según los últimos reportes están hospitalizadas la niña de 11 años y también la abuela, todos por dengue, y esto también nos abre una alerta. ¿Cierto? Aquí en el departamento hacemos abiertamente el llamado ahora a nuestros televidentes que de muy temprano están con nosotros a hacer nuestra parte, porque ya está matando nuevamente el dengue en el departamento. Es un niño de 8 años, lastimosamente. Realmente vamos a darle continuidad a este caso. La denuncia muy grave, repetimos, Joel. Hasta la próxima. Hasta luego.